Pero hoy vamos a entrar, hermano, en lo más apasionante del Evangelio para mí, seguro para todos, es lo más apasionante, tan apasionante, hermano, que no pude evitar escribir un libro hace algunos años acerca de esta parte que vamos a mirar hoy, acerca del credo de los apóstoles que estamos estudiando, porque tiene que ver con el sacrificio de Jesús. De hecho, el libro se llama así, Más allá del sacrificio, y es un tema que a todos, sin duda a todos, nos tiene que llenar, nos tiene que cautivar, nos tiene que emocionar. Cuando la iglesia confiesa en el credo, porque recuerda que el credo de los apóstoles es la confesión de la iglesia que comenzó al principio, desde el Pentecostés se comenzó a hablar de esto. En el siglo II, hermano, para el siglo II fue la primera versión del credo, una versión un poco más corta, pero cuando vinieron todas estas herejías y todas estas luchas que trataban de golpear la naturaleza de Jesús, para el siglo IV el credo se tuvo que afinar y poner detalles para dejar más claro quién era Jesús como Dios. Para el siglo VIII el credo ya estaba, digamos que plenamente identificado, plenamente distribuido, plenamente confesado en las iglesias de ese tiempo. Y esta confesión de la iglesia dice en la parte que vamos a mirar ahora: fue crucificado, muerto y sepultado. Recuerda que el credo comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y se va repitiendo esas expresiones de credo. La palabra credo, hermano, es simple y llanamente creo. En un español nuestro actual, creo. Así que una manera correcta de poder recitar esta expresión del credo es eso, simplemente: creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Una vez más, el credo es trinitario. El credo es trinitario. Si tú ves el credo, vas a encontrar que se divide en tres grandes partes: creo en Dios Padre, creo en Cristo el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Ok, hoy estamos viendo esta segunda parte, creo en Jesucristo, pero llegamos a esta confesión: creo que fue crucificado, creo que murió y creo que fue sepultado. Vamos a intentar mirar solo esto en esta mañana. Y tal vez nos puede sonar ahora, a 2000 años de distancia, nos puede sonar muy obvio. Claro que fue crucificado, claro que fue muerto, claro que fue sepultado. ¿Para qué entonces ponerlo en una declaración de fe? Aunque tú no lo creas, es fundamental. Porque muchos pueden pensar que fue crucificado, pero no murió. Cuando yo era adolescente, hermano, leí un libro que estaba en la biblioteca de mis papás. Bueno, no lo leí. La verdad es que nada más medio lo hojeé. No lo terminé. Medio leí algunas partes, pero era un título muy, ¿cómo se dice?, provocador. El libro se llamaba Jesús nació y murió en Cachemira. Así se llamaba. Jesús nació y murió en Cachemira. Y Cachemira, que es una ciudad de Oriente. Pero el punto es que este libro decía que Jesús sí fue crucificado, pero no murió. Después de que pasó un tiempo recuperándose de sus heridas, dice el autor de este libro, y es la voz de muchos detractores, se lo llevaron lejos para esconderlo y para poder difundir el mito de su evangelio. Así dicen estos autores detractores, hijos del diablo. Y que Jesús se llevó a María Magdalena. Y dicen estos miserables que tuvo hijos. Y específicamente el autor de este libro dice que se encontró una tumba donde todo apunta a que era la tumba de Jesús. Bueno, este libro, hermano, fue escrito por ahí en los años 60, creo yo, y fue desmentido, hermano, rotundamente por los años 80 y 90.
así que le gustó muy poco el gusto al autor de este libro, pero como se han levantado muchas voces que dicen, sí fue crucificado, pero no murió. Ahora, muchos dicen que sí murió, pero que no fue crucificado, que murió de una forma distinta. Ahora, también hay muchos que dicen, bueno, sí murió, pero como murió y sus apóstoles estaban llenos de miedo, terminó en una tumba común, en una tumba donde, o mejor dicho, en un hoyo, en una fosa, donde aventaban a todos los delincuentes y nunca se pudo identificar su cadáver. Así que todo lo demás fue un invento del apóstol Pablo, dicen algunos. Bueno, hermano, todo eso había que combatirlo desde el primer siglo de la historia. Y si te das cuenta, esto que te estoy hablando, hermano, son cosas que se siguen hablando, se siguen enseñando. Quizá tú no te has topado con eso, gloria a Dios, pero hay muchos que por este tipo de mentiras terminan creyéndolas y no ven las evidencias históricas sólidas, las evidencias históricas duras y las evidencias históricas bíblicas. Porque la Biblia, hermano, no es un libro de religión, aunque es usada por la religión más influyente de la historia, que es el cristianismo. No es un libro, hermano, espiritual, aunque es profundamente espiritual y transforma vidas. Es un libro de historia, aunque usted no lo crea. El 70-75% de la Biblia, hermano, es historia. Son narraciones históricas, ¿ok? Entonces, hermano, el peso que tenemos que darle a este libro, con todo y el poder espiritual que tiene, porque lo tiene, es que es un documento de la historia, ¿ok? Y si partimos de ahí, entonces toma mucho sentido cuando la iglesia del principio tenía que declarar que había sido crucificado, que había muerto y que había sido sepultado. Es decir, crucificado. Esto es un evento histórico, fehaciente, verificable. Fíjate que se han levantado voces a través de la historia, hermano, tratando de desmentir tantas cosas de Jesús. Hay quien dice que la crucifixión, eso no era cierto, que eso de la crucifixión está en la Biblia, pero que eso no es verdad, que no crucificaban judíos. Por lo tanto, Jesús no pudo haber sido crucificado. Oh, bueno, para todo el Señor, hermano, siempre tiene un as bajo la manga. En los años 90, hermano, encontraron una tumba de un judío con inscripciones judías que había sido crucificado. Hay quienes han dicho, la crucifixión no es como la narran. Eso no es verdad, de que les clavaban las manos y los pies, nada más los amarraban. Bueno, pues esta misma evidencia de un cadáver que encontraron tenía las marcas atravesadas por las muñecas y por los talones de clavos. Así que hoy, hermano, hoy las evidencias de la crucifixión es más sólida que nunca. Ahora fue muerto, es decir, no pareció como que se murió. No casi se murió, no, se murió. Totalmente, 100%. Bueno, pero no se sabe dónde estaba su tumba. No, su tumba fue verificada. No desapareció. No fue que no se supo nada de él, no se supo dónde quedó. No. Se sabe perfectamente. Por eso el credo, hermano, ubica la fe del cristiano en el mundo real. Esto es muy importante, porque a veces somos tan místicos, a veces tenemos una fe tan subjetiva, que todo lo ponemos en un ámbito meramente fantasmal. Y no, tenemos una fe real, una fe verdadera. Una fe histórica, hermano. No creemos en un fantasma, no creemos en un espíritu, creemos en un hombre
que demostró ser Dios, que sufrió la más cruenta de las muertes, que su tumba se verificó cuál era y que también se verificó que esa tumba quedó vacía 3 días después. Ok, vamos por partes. Fue crucificado. Vamos a ver cada una de estas 3 enunciados. Fue crucificado, muerto y sepultado. Fue crucificado. Vamos a abrir nuestra Biblia, ya que estás ahí en Corintios, si es que no cerraste tu Biblia. Corintios 2:2. Y yo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no estoy buscando excelencia de palabras ni sabiduría humana, dice el Señor. Ni la estoy buscando, ni tampoco quiero hablar con excelencia de sabiduría humana. No me interesa salir aquí con el pensamiento de que las palabras fueron elevadas, fueron construidas con elegancia. No, solo nos interesa una cosa. ¿Crees en Jesucristo? ¿Pero crees en el Cristo crucificado? ¿O en cuál Cristo? Porque si tú no crees en el Cristo crucificado, entonces no creemos en el mismo Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Aquí Pablo está enojado. Pablo, hermano, está bastante irritado. Por eso la forma en que usa, creo que esta es la única vez, no sé si la única, pero creo que es la única que lo escucho, que lo recuerdo mencionar una palabra tan fuerte. Y créeme que esta es la palabra más suavecita que usan los traductores. Hay algunas versiones que traducen un poquito más feo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabes cómo dicen otras versiones? Gálatas imbéciles. Otras dicen Gálatas idiotas. ¿Por qué están creyendo en un Cristo que no es crucificado? ¿O por qué están minimizando el sacrificio de Cristo, disminuyendo el valor de su sacrificio en la cruz? Bueno, ¿qué importancia tiene para nosotros estas palabras de Pablo que dice, a ver, vamos a ponernos bien en claro, creemos en Jesús, pero en el Jesús crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la cruz, hermano, no es un detalle secundario, hermano. No es un detalle secundario en el Evangelio. Tiene implicaciones proféticas, porque en la palabra ya había sido anunciado, maldito aquel que muere en un madero. Así que tiene implicaciones proféticas, tenía que cumplir la profecía. Tenía que cumplir las implicaciones de todas las causas o todo lo que ocurre en la cruz, que el Salmo 2 declara. Pero también tiene implicaciones históricas, porque las implicaciones históricas nos muestran detalles que solo pudieron haber pasado en ese momento, no antes, no después. Y por supuesto tiene implicaciones teológicas muy fuertes, porque la crucifixión nos habla de un sacrificio público, visible, a la luz de todos, no escondido. Por eso Jesús no podía morir en el Getsemaní, hermano, porque Jesús en el Getsemaní estuvo a punto de un paro cardíaco. Lo que nos dice la palabra que sucedió en el Getsemaní nos muestra que estuvo al punto de un paro cardíaco, pero no podía morir en secreto, tenía que ser público, porque Él es el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios era sacrificado públicamente a la luz de todo el pueblo, así que no podía morir en secreto. Teológicamente tiene fuerza, porque Cristo es el Cordero señalado para el sacrificio.
Es interesante que Pablo dice a Cristo crucificado, no al Cristo que les enseñamos. Tampoco dice al Cristo que dio buen testimonio o al Cristo que fue un iluminado. No, no, no. Al Cristo crucificado. La fe cristiana entonces no nace de elevar a Jesús solo como un gran hombre, como un gran profeta, como un gran revolucionario, como un iluminado, como un gran maestro, como un gran rabino. Me chocan, discúlpenme usted, pero me choca cuando de repente algunos cristianos mesiánicos dicen, sí, el rabino. Permíteme tantito, él es mucho más que un rabino. Él es el Señor. Pero no enseñamos solo esto, lo que enseñamos es que Él es el Cristo que sufrió en la cruz. Y todas las implicaciones, hermano, son abundantes. Pero permíteme avanzar, ahorita las vamos a ir viendo poco a poquito. ¿Cuál es la importancia cultural e histórica de la crucifixión? En el mundo grecorromano, la cruz era símbolo de vergüenza, hermano, absoluta. Si alguien era crucificado, era un escarnio. Lo que estaba diciendo es que los que eran crucificados eran considerados por el Imperio Romano lo peor de la sociedad, lo vil, lo menospreciado, la basura de la sociedad. Así que Jesús, hermano, cuando fue crucificado, quiere decir que así fue tomado, así fue evaluado, así fue considerado. Para Roma, que alguien fuera crucificado era la vergüenza más grande. Cicerón, un historiador, escribe y él dice que la crucifixión era un castigo tan degradante, que su sola mención debía estar lejos de un ciudadano romano. Los romanos, hermanos, miraban, hermanos, la crucifixión y a los que crucificaban como algo que ni siquiera se tenía que mencionar en las casas. Era el suplicio reservado para esclavos, para criminales, pero no para criminales cualquiera, no, para criminales violentos, asesinos, terroristas, insurrectos al Imperio Romano. La crucifixión fue utilizada aproximadamente desde el siglo 3, siglo 2 antes de Cristo. A ver, ubícate aquí. Aquí está el nacimiento de Cristo, ¿sale? Ok, antes de Cristo está todo a tu derecha. No, todo a tu izquierda, para que lo entiendas bien. Todo a tu izquierda. Este es antes de Cristo. Ok, pues aquí está el nacimiento del Señor. 2 siglos, es decir, 100, máximo 300 años antes de Cristo, se empieza a mirar que Roma empieza a hacer crucifixiones. Pero no pienses que empezó fuerte, no. Poco a poquito. ¿De dónde lo toma? Lo toma de los asirios. Los asirios de los cretenses. Ellos ya habían comenzado a asesinar o a crucificar a delincuentes. Y Roma lo adopta de los cretenses, de los asirios, y comienza. Pero no es sino aproximadamente hasta el año 67-70 antes de Cristo. Aquí está Cristo. Antes de Cristo, 70 más o menos, ubiquémonos, cuando la crucifixión se convirtió en una moda, se convirtió en una constante, se convirtió en la pena capital más sistemática. Desde antes, 70 años antes de Cristo aproximadamente, esto, hermano, se convirtió en un baño de sangre constante en el Imperio Romano. No solo en Roma, en todo el vasto imperio de Roma, todo lo que ocupó, incluyendo Israel, incluyendo Jerusalén. Ok. En Judea,
Pompeyo, otro historiador, un historiador judío, perdón, Pompeyo, no historiador, era un general romano. La historia dice que cuando él llega a Jerusalén, aproximadamente en el año 63, comenzaron las crucifixiones, 63 antes de Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo duraron las crucifixiones en Jerusalén? La historia dice que, a ver si puedo decírtelo de esta forma, porque eso es un dato importante. Desde el 63 antes de Cristo, aquí está Belén, el nacimiento, hasta aproximadamente la destrucción del templo de Jerusalén. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? Año 70. Es la ventana donde más crucifixiones sucedieron en el territorio de Jerusalén. Otra vez, casi 140 años fue la ventana donde más crucifixiones hubo en Jerusalén. Ahora, como te has de imaginar, el mayor número de crucifixiones en la segunda etapa después de que Cristo, después del nacimiento de Jesús, hasta el año 70, el mayor número de crucifixiones fue de cristianos después de Jesús. Ok, las crucifixiones no se detuvieron. Las crucifixiones continuaron todavía hasta por ahí del siglo 3 o 4. Cuando Constantino establece la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, Constantino prohíbe las crucifixiones. ¿Y cuál fue la razón? Porque a Jesús lo crucificaron. Mira qué poder y qué importancia tenía la crucifixión. La sigue teniendo. ¿Por qué Constantino dijo, no más en el imperio va a haber crucifixiones? Porque la crucifixión nos recuerda a Jesucristo. Así que no más crucifixiones. Pero la ventana más sangrienta por crucifixión fue cerca de 70 años antes de Cristo y 70 años después de Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Históricamente, que Jesucristo nació, vivió y murió en la etapa histórica donde la más terrible pena capital, porque quiero que sepas que la crucifixión es considerada hoy por hoy la pena capital más deshumana, más cruel, más... Sí, pero estoy buscando una palabra, bueno, la más horrible de todas, más que la guillotina, más que la silla eléctrica, más que el paredón, más que la horca, de todas las penas capitales que se le ha ocurrido al hombre a lo largo de la historia, han hecho un análisis y dicen la crucifixión supera a todas. ¿Y qué te parece que Jesús nace en esa ventana donde la pena capital más horrible de toda la historia ocurrió? ¿Por qué? Porque tenía que sufrirla él. Ahora, la crucifixión, hermano, nos muestra entonces que no fue una casualidad que Jesús haya muerto crucificado. Tenía que nacer en esa ventana histórica para que la cultura tuviera la crucifixión como la más letal, la más horrible, la más cruel, la más tenebrosa de todas las muertes que han existido. Ok. Y ya nuestro hermano Pablo nos dio testimonio de que esto está verificado, porque Jesús nació en la época de Poncio Pilato. Y sabemos que Poncio Pilato gobernó Jerusalén precisamente dentro de esta ventana histórica que estamos hablando. Pero para entender la crucifixión, tenemos que entender la crucifixión completa. Porque decimos, sí, fue crucificado, lo subieron a un madero, pa en una mano, tra en la otra, pa en los pies y se acabó. No, hermano, la crucifixión, hermano, era un rito maligno, diabólico y sangriento.
No era nada más, lo que los romanos querían no era nada más matar al delincuente y se acabó. Los romanos querían enviar un mensaje político bien claro que dijera: no te metas con Roma. El que se mete con Roma, esto le va a pasar. Así que tenían que asegurarse que causara el suficiente terror como para que los delincuentes o los opositores al imperio no se les ocurriera enfrentárseles. Como ya lo dije, los romanos reservaban la crucifixión no para todos. Los ciudadanos romanos, hermano, no morían ahí. Eran los esclavos, eran los insurrectos, eran los sediciosos principalmente. La cruz entonces era un anuncio brutal. Por eso lo hacían público. Ahora, hermano, aquí empieza la ironía de la crucifixión de Jesús. La ironía humanamente, la gloria desde el punto de vista divino. Porque Jesús no se levantó contra Roma, hermano. Jesucristo no vino levantándose contra Roma. Lo provocaron diciéndole: a ver, ¿es lícito dar impuesto al César? Lo provocaron para que él dijera algo que pareciera que estaba en oposición al César. Y él que dijo: páguenle al César. Si el César es feliz con impuestos, pues denle impuestos. El César y sus impuestos se van a ir al infierno. Bueno, eso no lo dijo el Señor, ¿verdad? Eso lo digo yo. Pero lo que estaba el Señor diciendo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no pertenece acá. El Señor vino predicando el reino. No quería destruir a Roma, quería rescatar a sus escogidos. Ok. Jesucristo fue condenado por un cargo político. ¿Sabes tú eso? Que Jesucristo fue condenado oficialmente por un cargo político. ¿Sabes cuándo es? Cuando a Poncio Pilato lo ataron de manos. Lee los evangelios con calma. Cuando ataron a Poncio Pilato fue, porque recuerda, Poncio Pilato estaba intentando salvar a Jesús. Así como lo oyes. Estuvo intentando salvar a Jesús. Ideó varias formas. Primero dijo: yo no encuentro ningún problema. ¿Y ellos qué gritaron? ¡Crucifícanle! Y él dijo: bueno, él es judío, que lo resuelva Herodes. Y Herodes dijo: no, yo no me meto con este. No le encuentro ningún delito, más allá de que creo que está un poco loco. Eso fue lo que dijo Herodes. Y se lo regresó a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dijo: era una papa caliente, hermano. Y Poncio Pilato dijo: vamos a golpearlo, vamos a darle una calentadita para que les dé lástima. Ya cuando lo vean se compadezcan de él. Y después de que lo golpearon, dijo: aquí está. ¿Y qué gritaron? ¡Crucifícale! Y entonces dijo Poncio: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo: ya sé, estos son bien religiosos y bien tradicionalistas. Así que les voy a dar a uno de sus héroes, Barrabás, de sus héroes políticos, de insurrección, de oposición. Fíjate lo que se estaba jugando. Estaba dispuesto a dar a un opositor a Roma con tal de salvar a Jesús. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás? Perdón, era odiado. Perdón, las ideas se me cruzan. Barrabás era odiado. Barrabás era despreciado porque era un delincuente que además estaba en oposición al imperio, pero era un asesino confeso. Así que Poncio Pilato dijo: van a querer a Jesús, porque Jesús, más allá de que tiene una doctrina diferente, no es la clase de cucaracha que es este. Pues les puso a Barrabás. ¿Y qué dijeron? No queremos a Barrabás, perdón, no queremos a Jesús libre. Suelta a Barrabás. Preferimos que la rata quede suelta a que sueltes a Jesús. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Y qué dijeron? Crucifícalo. Hermano, hasta la propia proclamación de la turba nos dice que Jesús tenía que morir crucificado.
Pero el proceso de la crucifixión, hermano, no era nada más subir, como te lo dije antes. El proceso de la crucifixión iniciaba antes de subir al madero. Para entender lo que significa fue crucificado, para entender lo que los apóstoles quieren que recordemos cuando nosotros decimos creo en Jesucristo que fue crucificado, tenemos, hermano, que entender todo el proceso. Abre tu Biblia en Mateo 27. Mateo 27. Ahora vamos a ver. 22. ¿Estás ahí ya? ¿Listo para leer? 22 dice, Pilato dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron que sea crucificado. Hermano, ¿por qué no dijeron vamos a apedrearlo? ¿O por qué no dijeron enciérralo para siempre en un calabozo? Quiero que notes, pidieron la muerte más horrenda, más horrible, más letal, más sangrienta de todas. Era un odio, hermano, que tenía la turba, pero también era el cumplimiento de lo que el Señor había planeado para el Redentor. Quiero que me acompañes adelante al versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras dijeron, queremos ver sangre. Y si somos responsables de la sangre de Jesús, porque Pilato dijo, este hombre es inocente, yo me lavo las manos, ustedes lo están pidiendo. Y la turba dijo, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Versículo 26. Entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Ahí empezó el proceso, hermano. Pon atención. Ahí empezó el proceso. Fue azotado. Pero déjame leer, ¿qué te parece si leemos el pasaje y luego lo desciframos o lo desglosamos? Lo entregó para ser crucificado. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y trenzando una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve el rey de los judíos. Y escupiendo le tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron los vestidos y le llevaron para crucificarle. Mira la versión de Marcos del mismo pasaje. Marcos en el capítulo 14. Marcos 15:14. Pero Pilato les decía al pueblo, a la gente que estaba ahí, ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban con más fuerza, crucifícale. Mira cuál fue la petición. Entonces Pilato, resolviendo dar satisfacción a la multitud, ¿qué pasa que tan interesante? Pilato lo hizo no porque estaba convencido, lo hizo para darle gusto a la gente. Qué peligroso es darle gusto a la gente cuando no tienes convicciones. Si Pilato hubiera actuado por convicción, hermano, la historia sería otra. No obstante, Dios tenía que ponerle miedo en el corazón de Pilato para que se cumpliera su propósito. Entonces Pilato resolvió dar satisfacción y soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuera crucificado, los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a la cohorte entera. ¿Ven las diferencias? Mateo dice que nada más fue la compañía de soldados. Marcos dice que fue toda la corte. Es decir, no nada más los soldados, llamaron a toda la gente que servía en la corte, a los que atendían al rey, a los que tocaban la música, a los bufones, a los sirvientes, a la corte, alrededor de Jesús. Y una vez que estuvieron todos, lo vistieron de púrpura y después una corona de espinas se la ciñeron. Y comenzaron a saludarle todos, salve rey de los judíos.
Imagínate todo lo que la corte hacía ante Poncio Pilato, ahora lo están haciendo ante Jesús en manera de burla. Lo golpearon en la cabeza con una caña, lo escupían y doblando las rodillas se posternaban ante él. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos y le condujeron afuera para crucificarle. Lo desnudaron, lo azotaron, lo coronaron con espinas, lo escupieron, lo golpearon en la cara, se burlaron de él. ¿Cuánto tiempo se llevó esa corte? ¿Cuánto tiempo se llevó esa compañía de soldados burlándose de Jesús? ¿Cómo reaccionas tú cuando se burlan de ti? ¿Cómo reaccionas cuando se burlan de tu cabello, de tus ojos, de tu barriga, de tu nariz, de tu estatura, de tus lentes? ¿Qué sientes? Y aquí fue una corte entera, desfilando delante de Jesús desnudo, solo con un manto púrpura para burlarse del delito por el cual lo iban a matar, por haberlo llamado rey de los judíos. Y cada persona pasaba y le hacía caravanas. ¡Ey, rey! Usted que se llama rey. Y mientras pasaban, algunos lo golpeaban, otros le jalaban las barbas, otros le escupían. A veces pensamos que la crucifixión solo es eso, ¿verdad? El mono que los católicos tienen ahí colgado. No, hermano, la crucifixión empezó desde antes. El proceso empezó desde antes. Y el de Jesús fue todavía más humillante que el de otros delincuentes. Y Jesús guardó silencio ante las burlas. Tú y yo a la primera, hermano, queremos soltar un derechazo. Guardó silencio. ¿Entiendes por qué el profeta dice, como cordero que fue llevado al matadero no abrió su boca? No guardó silencio solo ante Pilato. No guardó silencio solo ante los religiosos. Guardó silencio ante un montón de gente que se paseó en él. Le pusieron una caña, hermano, simulando un cetro, burlándose de él. Una caña, un pedazo de caña que agarraron por ahí del campo. Y después de que se cansaron de burlarse hasta el cansancio, valga la redundancia, tomaron esa misma caña que le habían puesto de cetro falso y con esa caña comenzaron a golpearle la cara y la cabeza. ¡Pah! ¡Órale, rey! ¡Pah! ¡Órale usted que se llama Mesías! La palabra dice, hermano, creo que es Juan quien dice que lo golpeaban en la cabeza, o Lucas, es Lucas quien dice que lo golpeaban en la cabeza y después le decían, adivina quién te golpeó. ¡Ey, no que usted es Dios! Hermano, todavía siguen golpeando hoy el nombre de Jesús igual. Todavía hay muchos burlones que se paran delante de los cristianos y dicen, ¡ey! ¿Dónde está tu Dios? Que ven que pasamos un sufrimiento, pasamos una prueba, perdemos el trabajo, vienen, nos escupen en la cara y nos dicen, ¡ey! ¿Dónde está tu Dios? Pero no se compara con los golpes, hermano, con el escarnio que le hicieron a mi Señor. Cuando yo pienso en esa caña, hermano, no puedo evitar pensar, hermano, que una caña no te acaricia la cara, te rompe los pómulos, te rompe las cejas, te ensangrienta los labios, te rompe la nariz. Por eso, hermano, mi corazón, de repente, soy quisquilloso, hermano, en muchas cosas, pero también soy quisquilloso cuando veo el rostro perfil griego, que esos muñecos de barro, de madera y de cera que ponen en las cruces de las iglesias paganas, porque para mí es paganismo disfrazado de cristianismo lo que hacen, y perfil griego, hermano, con unas gotitas así de sangre, así, mire usted, así. La palabra dice, el Salmo dice, hablando del Mesías, y volteando su rostro. ¿Sabes por qué la gente volteaba el rostro de Jesús? Porque era muy difícil ver los hematomas,
las inflamaciones, las heridas que le provocaron, la deformidad que le provocaron al rostro de Jesús. Cristo no solo cargó el dolor físico, hermano, que fue bastante, cargó un dolor emocional, cargó un dolor en sus afectos. Porque si Jesús fue 100% hombre, como lo vimos la semana pasada, las semanas anteriores, sus afectos, sus emociones estaban muy afectadas. Pero su divinidad, esa divinidad que él tenía, estaba manteniendo en control esa humanidad. Toda esa ira, su divinidad la contenía. Toda esa tristeza, su divinidad la contenía. Todo ese coraje, su divinidad la contenía. Porque en ese momento él estaba sublimado, entendiendo que estaba cumpliendo el propósito del Padre, el plan hecho desde la eternidad pasada. Él no vino nada más a sufrir el dolor físico. Él vino también a sufrir el dolor espiritual y emocional. Él llevó tus dolores, tus aflicciones, pero no nada más físicas, no nada más tus enfermedades físicas. Llevó tus enfermedades del alma, tus dolores del alma, tus aflicciones del alma. Y en ese momento estaba sufriendo su cuerpo y estaba sufriendo profundamente también su corazón. Y cuando tú piensas en ese sufrimiento que la flagelación le dio, la flagelación romana hay que entenderla porque era parte de la crucifixión. La flagelación romana, hermano, era un trámite previo para los que eran crucificados. Era la antesala de la muerte inevitable. El flagrum es el látigo de múltiples tiras con fragmentos de metal y de hueso que tejían en esos lazos, a veces 7, a veces 9 tiras de cuero. Desgarraban la piel, el tejido muscular en espalda, piernas, glúteos, brazos, costados y en muchas ocasiones en el abdomen. Porque ese flagrum romano, hermano, estaba diseñado para que se enredara en el cuerpo, en el tronco del delincuente o del preso, del reo. Y cuando golpeaba, hermano, golpeaba en la espalda, pero al mismo tiempo, hermano, giraba. No era un golpe lineal, era un golpe como tentáculos, hermano, y rodeaba la espalda y el cuerpo y muchas veces desgarraba el abdomen. Hay testimonios históricos que dicen que las vísceras de muchos delincuentes que eran azotados con el flagrum quedaban expuestas. Esto es muy significativo porque quiere decir que cuando Jesucristo fue llevado o antes de ser llevado al Calvario, al Gólgota, Jesucristo muy probablemente estaba cerca de un shock hipovolémico. ¿Qué significa esto? Un shock hipovolémico, hermano, es cuando el cuerpo pierde una cantidad significativa de sangre, tan significativa que el corazón ya no puede bombear suficiente volumen de sangre para poder sostenerla a la persona. La presión arterial, hermano, entonces se eleva y la oxigenación es escasa en los órganos vitales. En términos sencillos, hermano, el cuerpo está a punto de colapsar por falta de sangre y la víctima tiene el pulso acelerado, débil, la piel se hace fría, se hace pálida, entra en una debilidad extrema y está muy cerca de un desmayo. Esa era la condición de Jesús dentro del proceso de la crucifixión. En este contexto, entonces, la crucifixión significa que el sufrimiento fue insoportable. Muchos cuando llegaban al madero, hermano, después del flagrum, llegaban, hermano, prácticamente a punto de la muerte. Cuando hablamos de que el sufrimiento de Jesús, leemos al profeta Isaías en el capítulo 53, leemos los salmos mesiánicos y vemos hablar del sufrimiento. No fue un sufrimiento simbólico ni poético, fue un sufrimiento
devastador, real y progresivo. Es impresionante que después de haber sido azotado, desnudado y azotado, lo condenaron a cargar el patíbulum. ¿Qué era el patíbulum? Era el travesaño, hermano, que llevaban, el travesaño que después iba a poner sobre la cruz y tenía que llevarlo a cuestas. Algunos dicen que ese pedazo enorme de madera debió haber pesado entre 30 y 50 kilos. Y alguien puede decir, bueno, para un hombre de 33 años, un hombre que toda su vida fue carpintero, 30, 50 kilos no pudo haber sido tan difícil. Pero después de haber sido masacrado por el fragrum, después de haber sido golpeado en la cara, después de haberle colocado una corona de espinas en las sienes, 30 o 50 kilos, hermano, es una hazaña. Ahora entiendes por qué tuvieron que decirle a Simón de Cirene que ayudara a Jesús, porque Jesús ya no podía. Jesús iba casi arrastrándose, deshidratado, sediento, sin poder ver. Su visión estaba totalmente nublado por el sufrimiento, por la presión, por toda la sangre que había derramado. Y cuando llega al Gólgota, al monte de la calavera, la crueldad humana, hermano, tenía que avanzar todavía un poco más. Y cuando él llega a la cruz, hermano, ocurre el evento más maravilloso, aunque fue el más aterrador. ¿Cómo puede ser que hayan convivido el momento más maravilloso de la historia con el momento más aterrador de la historia? Esa paradoja, ese contraste tan grande solo pudo haber sucedido en la cruz del Calvario bajo un plan maravilloso de Dios. Porque para los que miran de lejos es el acto más horroroso, más terrorífico, más gore. Pero los que podemos tener la revelación divina es el acto más sublime, más maravilloso y más glorioso. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y cuando vemos a los evangelios, ningún evangelista, ninguno de los cuatro, hermano, suaviza esto. Si tú lees a los cuatro evangelistas, son detallados. Lo acabamos de leer. Son detallados. Fue desnudado, tuvo una corona de espinas, fue golpeado, fue azotado en la cara, en la cabeza, llevó un patíbulum, tenía sed, fue traspasado. Ninguno, hermano, ni Marcos, que es el que es más escueto en su descripción, tenían que dejar claro que no fue un ensayo, que no fue un simulacro, fue algo real, fue algo verdadero. No fue un símbolo, hermano, como algunos dicen, bueno, sí murió, pero espiritualmente no, murió humanamente, físicamente. No fue una historia, hermano, adornada, no, fue cruda. Hermano, si Cristo no fue crucificado, no hubo derramamiento de sangre. Y aquí hay algo glorioso, porque pensamos, sí, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hermano, desde el Getsemaní empezó a derramarla. Ahí empezó a derramar sangre. Y desde ahí no paró. Desde que sale del Getsemaní o desde el Getsemaní mismo, no dejó de derramar sangre. Llegó ante Poncio Pilatos y estaba derramando sangre. Fue juzgado en los tribunales del Sanedrín y estaba derramando sangre. Fue llevado al pretorio y ahí fue un derramamiento de sangre brutal, hermano. El camino al Gólgota fue un camino ensangrentado. Cuando tú miras la cruz, hermano, toda la cruz debió haber quedado enrojecida, pintada. Dice Hebreos 9:22,
Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús no escatimó la profecía, no escatimó el cumplimiento de la ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que había que derramarla toda, y había que derramarla por todos lados. A veces pensamos, en la cruz, sí, cuando le traspasaron el costado, cuando entraron los clavitos ahí en las manos, ahí derramó. Pero fue poquita, no, hermano. Fueron chorros, fueron litros. La cruz es necesaria, porque en la cruz el Cordero de Dios tenía que derramar la sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ahora yo te pregunto, ¿el pecado es real? ¿El pecado es genuino? ¿O es una invención humana? ¿O es una invención de la religión? ¿O es una invención del heteropatriarcado moderno? ¿El pecado es real? ¿El pecado destruye vidas? ¿El pecado destruye matrimonios? ¿El pecado destruye familias? ¿Es real? Tenía que ser sangre real entonces. Porque si el pecado es real y la palabra dice que sin sangre no hay perdón de pecados, entonces tenía que ser sangre real. Damos un aplauso al Señor. Ahora, una vez que llega al Gólgota, uno dirá, bueno, ya llegó al Gólgota, ya paren esta masacre, dirían algunos. Pues no, se intensifica. Ojalá el desenlace hubiera sido como algunos dicen, sí, pero en la cruz nada más lo amarraron. Nada más lo amarraron y después lo bajaron y hicieron como que estaba muerto. Dime quién puede sobrevivir. Por eso tenía que quedar bien documentado. Pilato lo azotó, terminó en el pretorio, y en el pretorio lo que hacían los soldados romanos era azotar a los delincuentes. Tenía que quedar bien documentado. Si Jesús hubiera llegado a la cruz y no muere en la cruz, como algunos dicen, hubiera muerto de todo el flagelo que ya le habían provocado. Pero no, cuando llega a la cruz estaba diseñada para matar. Estaba diseñada para matar, pero estos romanos desventurados, si algo les encantó de los cartagineses, de los asirios, ¿sabes qué fue? Que la cruz no mataba rápido. La cruz provocaba dolor, provocaba agonía, era una muerte lenta. No era como ahora en Estados Unidos o algunos países que practican la muerte, inyección letal, ¿verdad? 5 minutos, pum, adiós, acabó. Una muerte humana. No, hermano, los romanos querían que quedara bien claro. Era una muerte lenta. Su propósito era prolongar el tormento. Que los gritos de los delincuentes se escucharan, que suplicaran compasión, que le pidieran perdón al César. El condenado, hermano, por algo le extendían los brazos, porque la extensión de brazos, hermano, provocaba cansancio, agotamiento, acalambramiento. Pero no nada más era fijar los brazos al madero, tenían que hacerlo con clavos oxidados. ¿O acaso piensas que eran clavos de acero inoxidable? Eran clavos oxidados que usaban una y otra vez y los tiraban en el lodo y los recogían de ahí y con esos mismos clavaban. Por eso cuando escuchamos voces que dicen, no, a Jesús lo bajaron, lo tuvieron ahí un ratito escondido y luego hicieron como que había resucitado, hermano. Por eso había que comprobar que las crucifixiones eran con clavos. Porque si no hubiera muerto del flagelo, lo cual es muy improbable, si no hubiera muerto por todo el azote de sangre derramada, toda la sangre derramada, hubiera muerto de la infección, del tétanos, por la infección de esos clavos que por muchas horas estuvo expuesto. Y estos clavos, hermano, hoy se sabe que la historia nos dice que eran clavados en medio de los dos huesos del antebrazo, entre el fémur y el ¿qué?
radio. Porque exactamente en ese punto, hermano, con la misma muñeca se sostenían los reos. No eran las palmas de las manos, era en medio de los huesos que del antebrazo. Ok, atravesando nervios, atravesando tendones, atravesando arterias. Un dolor terrible. Yo no sé si tú viste esta película que se llamó 27 días, de un ciclista extremo que se va un día solo a andar en su bicicleta cross por las montañas de Arizona y pierde el equilibrio y cae en medio de dos piedras con una ranura enorme y cae hasta abajo. Pero cuando él cae, arrastra con él una roca y esa roca termina presionándole la mano. Está solo en medio del desierto de Arizona, grita hasta que se cansa y empieza a alucinar porque pasa 27 días ahí. Y ahí empieza a alucinar y empieza a esperanzado. De repente escucha ruidos, grita a lo lejos, así en lo alto, ve que pasa un helicóptero porque ya comenzaron a buscarlo, pero él está a muchos metros abajo. ¿Sabes qué es lo que hace? Y esto es una historia real, eso es impresionante, es una historia verídica. Lo que hizo este joven, hermano, lo único que tenía era su navaja de montaña. Así que con su navaja de montaña, hermano, después de 27 días se da cuenta que solo le queda una cosa si quiere sobrevivir, y es cortarse la mano. Y cuando se empieza a cortar la mano, hermano, uno dirá, pues hizo así, ¡pa! No, hermano, era un cuchillo de montaña, no era muy grande. Se empieza a cortar la mano poco a poco. Se tardó quién sabe cuántas horas el tipo. Y llega al músculo, luego llega a la arteria y se ve que empieza a fabricar la arena, la sangre se tapa ahí con un trapo de su ropa. Y luego cuando llegan los nervios, hermano, cuando llegan los nervios se ve el nervio expuesto, hermano, en la escena. Y cuando corta el nervio, se desmaya. Cuando corta el nervio, hermano, ¡pua!, siente un toque eléctrico, un shock terrible que no puede soportar el dolor y se desmaya. Y ya cuando medio despierta se da cuenta que la mano la tiene colgada, tiene que terminar el trabajo. Bueno, así sobrevivió este tipo, Cuando logró terminar de cortarse la mano después de muchas horas, muy débil, el tipo se hace un tapón ahí, se amarra y escapa. Bueno. Jesús debió haber sentido ese tipo de shocks eléctricos, ese tipo de espasmos. ¿Y sabes qué? No se desmayó. Tenía que soportar. Ojalá la cruz hubiera sido ya se subió y se murió. No. Era un morir poco a poco. Sufrían de sofocación. El sol sofocaba a los delincuentes que morían en la crucifixión. Morían, hermano, o sufrían de incapacidad respiratoria, porque la posición de los brazos extendidos produce un espasmo en los pulmones, de tal manera que la respiración se hace complicada. Seguramente Jesucristo sufrió ese impedimento para respirar. Y lo que se sabe ahora, hermano, es que los crucificados intentaban levantarse para poder tener un poco de respiración o de entrar en sus pulmones un poco de aire y así poder sobrevivir un poco más. Pero ese tratar de levantarse para ponerse en una posición no tan colgada por la gravedad, provocaba un dolor intenso en sus pies y en sus brazos. Con los labios agrietados, con la lengua hinchada, cumpliéndose exactamente lo que dice el Salmo mesiánico, la lengua hinchada, con una taquicardia constante por la pérdida de sangre, con un agotamiento, hermano. Recuerda que Jesús no había dormido por prácticamente más de 24 horas. La respiración más complicada. El cuerpo físico de Jesús estaba realmente en una lucha, estaba en una batalla por sobrevivir. La vida se escapaba lentamente, pero Jesús sabía que tenía que esperar hasta el momento señalado. Jesucristo se enfrentó a la cruz. ¿Y sabes qué le gritaban
bájate de ahí. ¿Sabes qué le decían los dos delincuentes que estaban a la par? Bájate y bájanos a nosotros si es que tú eres el Mesías. ¿Y sabes qué decidió Jesús? No bajarse. Decidió quedarse. Él sí podía bajarse. Él era Dios. Él sí podía bajar. Él podía, Él lo dijo. Yo puedo orar y pedirle a mi Padre que venga una legión de ángeles. Pero decidió no hacerlo. Porque tenía que terminar de pagar tus pecados. Tenía que terminar de pagar el precio por tus delitos. No era despreciar el dolor, sino pagar hasta el último cuadrante. No huyó. No huyó. Dijo, aquí me quedo. Por eso Él es el más valiente. No descendió. Pudo haber descendido, pero dijo, no, aquí me quedo. No se acobardó. Dijo, tengo que cumplirlo. Tengo que cumplirlo. Y mientras Él colgaba, hermano, vino otra vez la burla. Mientras Él colgaba, otra vez, igual que en el pretorio, desnudo, lo despojaron de toda su ropa. Su ropa la partieron en cuatro y se la jugaron en suertes. El manto que tenía se lo echaron en suertes para que uno de los que estaban ahí fuera el que se llevara la recompensa de la ropa más fina dentro de lo que tenía el Señor. Se quedó desnudo completamente. Y la gente, así como pasó en el pretorio, que la corte de Pilato comenzó a desfilar y a burlarse, volvió a sufrirlo otra vez. Pero ahora, ¿en dónde? En la cruz. Y estando en la cruz comenzaron a desfilar los religiosos. Y cuando empezaron a desfilar le dijeron, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Eso fue una burla. A sí mismo no puede salvarse, a otro salvó. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Eso estaba ocurriendo. No se dieron cuenta. Pero por algo Lucas, Mateo y Marcos registran esta misma expresión. Porque estaban haciendo la declaración profética del cumplimiento, de la razón, del propósito, del objetivo por la cual Jesús se quedó en la cruz y no bajó, soportó la cruz y no descendió, se quedó ahí hasta el último momento, porque no debía salvarse a sí mismo para poder salvar a otros. Nadie me quita la vida. Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 10, versículo 18. ¿Pero qué crees? Esto era real, pero decidió no hacerlo. Así que la cruz, mientras que estos religiosos pasaban y se burlaban diciendo, no te puedes bajar, no puedes descender. Preferiste salvar a otros. Para ellos era la derrota, pero para Jesús fue la victoria. Efectivamente, no me salvo a mí, no porque no pueda. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Lo aprendimos ya, lo verificamos, lo tenemos claro. Pero cuando sube a la cruz, es Dios subiendo a la cruz, hermano. Es Dios subiendo a la cruz. Dios Hijo, pero decidió no bajar, porque tenía que salvar a otros. Decidió no bajar, porque tenía que obedecer el plan del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
El plan eterno se tenía que cumplir, así que no bajó de la cruz, no porque no pudiera, tenía que ser obediente. No bajó de la cruz, no porque no tuviera el poder para lograrlo, sino porque él sabía que era el intercambio glorioso. Si yo me quedo en la cruz para tomar el lugar de aquellos que deberían estar en el sufrimiento eterno. Así que él toma nuestro lugar para que sus escogidos vivamos. No baja de la cruz para cumplir la sustitución. No baja de la cruz para que se cumpla la justicia. Él sufriendo la justicia del Padre, el pago por los delitos y pecados. Por eso, hermano, por eso, cuando Pablo predica, dice, hey, no me vengan con cuentos de que Cristo solamente fue un gran profeta, solamente fue un iluminado. No me vengan con esos cuentos de que dijo cosas bien hermosas, de que dijo cosas maravillosas. Entiéndelo bien, Cristo fue crucificado. Y eso es mucho más de lo que tú entiendes y es mucho más de lo que mereces. Así que déjate de cuentos. Y si vas a seguir a Cristo, síguelo por aquello que no entiendes y por aquello que no mereces. Y me voy a tomar 10 minutos más. No creo que avancemos a la segunda parte, hermano. Pero tengo que terminar por lo menos la crucifixión. En pleno mediodía, cuando Cristo decidió no bajar, cuando Cristo decidió tomar hasta la última gota de la copa del plan de redención, estando ahí en ese martirio, ¿podía haber algo más? Oh, sí. Mateo 27:45 dice, Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. No fue un instante, no fueron unos minutos, 3 horas de oscuridad. No fue una nube pasajera, hermano, que opacó la luz del sol. No, no, no. 3 horas de oscuridad. Hermano, no fue tampoco un eclipse, como algunos dicen, un eclipse. Mira, algunos dicen que fue un eclipse solar, pero resulta, hermano, que tú y yo celebramos Semana Santa en base a un calendario preestablecido y siempre para nosotros en el calendario cristiano hacemos que caiga la muerte del Señor en miércoles, jueves, ¿verdad que sí? Ahí, porque sabemos que el Señor murió en ese día y de ahí lo extendemos para que la resurrección sea el domingo, porque la palabra dice que resucitó en domingo. ¿Pero qué crees? La Pascua judía no cae siempre en la misma fecha. Por eso es que cuando tú ves y dices, bueno, nosotros estamos aquí reunidos celebrando Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero ¿por qué los judíos no celebran la Pascua en la misma fecha? Porque para ellos la Pascua no se celebra así, se celebra conforme a la luna. Y la luna que marcaba la Pascua tenía que ser, o casi siempre tenía que ser, luna llena. Así que cuando hay luna llena, no puede haber un eclipse solar. Para que haya eclipse solar tiene que haber luna nueva. Pero bueno, dejemos que sí hubo eclipse. Pensemos que sí hubo un eclipse. ¿Sabes qué es lo sorprendente, hermano? Que el universo se haya puesto de acuerdo para que exactamente en la fecha y en la hora en que Jesús está muriendo en la cruz, el universo provoque un fenómeno. Casualmente un eclipse cuando el Hijo de Dios está en la cruz. No obstante, las evidencias de un eclipse son muy pequeñas, pero lo que sí podemos decir es que algo sobrenatural ocurrió. Los evangelistas hablan, los 3 evangelistas hablan de esta oscuridad. Y la oscuridad, hermano, era un cumplimiento profético. En la Pascua, en la primer Pascua, dame 10 minutos, hermano. Tu atención te la pido 10 minutos. Falta la Santa Cena.
En la primer Pascua, pon atención, hubo oscuridad y esa oscuridad mató a todos los primogénitos de Egipto. En la Pascua cristiana hubo oscuridad y en esa oscuridad se mató al hijo primogénito, unigénito de Dios. ¿Pero qué vino después de la oscuridad con la muerte de los primogénitos? El pueblo de Dios salió a la libertad. Que vino en la Pascua del Gólgota con la muerte. Recuerda que Cristo muere en Pascua. Que hubo en la Pascua de la muerte de Jesús cuando el hijo unigénito de Cristo muere y hay oscuridad. El pueblo escogido sale a la libertad. Joel 2:31 anuncia que en el día del Señor habrá oscuridad. Así que Jesucristo estaba cumpliendo el día del Señor muriendo en la cruz del Calvario. Y Amós capítulo 8 versículo 9 anunció que habría un sol escurecido al mediodía y que ese día habría quebranto y juicio. El cuerpo de Jesús fue quebrantado en medio de la oscuridad del mediodía y el juicio de Dios, la ira de Dios se posó sobre de él en medio de la oscuridad del mediodía. Así que en la cruz se cumple todo esto. Por eso los evangelistas tenían que dejar claro, el cielo se oscureció para dar testimonio de que se estaba cumpliendo lo que se dijo del Mesías. Dios estaba actuando. Los hombres pensaban que golpeaban a un delincuente, pero no. Estaba cumpliéndose el decreto profetizado por Dios en su palabra. Dios está juzgando el pecado. La ira santa de Dios se está manifestando y el precio del rescate de redención está siendo pagado hasta el último cuadrante, o en términos más exactos, hasta la última gota de sangre. Y entonces viene el corazón de la crucifixión. Entonces viene el núcleo de la crucifixión. Porque las tinieblas de los cielos, pon atención, y nos vamos preparando si quieren para la administración de la Santa Cena. Las tinieblas de los cielos descendieron al corazón de Jesús. Mientras que los cielos se estaban cerniendo de oscuridad, el alma de Jesús en la cruz también se estaba llenando de tinieblas. Escucha, pon atención en esto. Cuando Jesús fue a Getsemaní, sus mejores amigos lo abandonaron. Y eso le dolió. Pero él estaba fuerte, porque el Señor lo estaba ciñendo de poder. Cuando es llevado al pretorio, su amigo íntimo Pedro blasfema y abandona al Señor. Y el corazón de Jesús se dolió, pero estaba fuerte porque sabía que iba a pagar el precio. Cuando Poncio Pilatos lo exhibe frente a toda la gente, toda esa gente, muchos de ellos le habían dicho una semana antes, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos quizá habían quedado maravillados ante los milagros que el Señor había hecho y ante los sermones que había predicado. Y ahí estaban. Y Jesús vio los rostros de toda esa gente, gente que palmeó, gente que aplaudió, gente que gritó, gente que alabó, gente que declaró que Él era el Mesías. Y ahí estaba la gente, así como tú ahora. Y ahora estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Fue abandonado por las multitudes que antes lo exaltaban, ahora las multitudes lo abandonaban. Y cuando llega a la cruz, pero el Señor dijo, ok, vamos, el Señor, el plan del Padre se tiene que cumplir.
Pero cuando llegó a la cruz, no fue el abandono de los amigos, no fue el abandono de los cercanos, no fue el abandono de las multitudes, no fue el abandono de los que simpatizaban con él. Fue el abandono del Padre. Y las tinieblas que estaban en los cielos descendieron al corazón de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no creas, hermano, que estaba teniendo un colapso emocional. No pienses que estaba teniendo una depresión. No. Él estaba citando el Salmo 22. Porque el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús sabía que esa sensación de oscuridad, esa sensación infernal de soledad, no era otra cosa sino el cumplimiento judicial de la fidelidad a Dios, a su propio nombre, de enviar un sustituto para rescatar a la humanidad que creyera en su nombre. Fueron las tinieblas cubriendo el alma del Mesías, pero el Mesías se levantó vencedor sobre esas tinieblas, porque aunque declaró, después vinieron las palabras, hermano. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa? Después de que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Él siempre supo que ese era el precio. Y como Dios que Él es, calculó su humanidad sufriente, su alma padeciendo, viviendo la soledad, la oscuridad. Hay quien dice: el momento más solitario de Jesús fue cuando lo metieron dentro de la cruz. Te quiero decir que no es cierto. El momento más solitario de Jesús fue este: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento más solitario. Oh no, la cruz, hoy te voy a platicar. Perdón, la tumba. La tumba es otra historia, pero no la voy a platicar hoy. Cuando Él dice consumado es, su divinidad, en esa comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo, en esa unidad plena trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su omnisciencia, en su soberanía. Oh, ya está. Mirando hacia la eternidad pasada, hacia la eternidad futura, mirando en esa omnisciencia inexplicable. Calcularon el pecado. ¿Y qué crees? Calcularon tu pecado. No fue un casi lo logramos, no fue un casi salvamos, casi pagamos el precio, casi se logra salvar a estos. No. Por eso yo soy un defensor profundo de la gracia soberana. Porque decir que tenemos que hacer algo más para lograr ser salvos y que se necesita el libre albedrío ahí, hermano, de todos los que estaban ahí, el libre albedrío de todos los que estaban ahí, incluyendo a María, incluyendo a Juan, incluyendo a Pedro, incluyendo a todos los apóstoles, el libre albedrío ahí no estaba caminando hacia la divinidad de Jesús. Estaban dudando, le tenían lástima a otros de plano habían dicho: yo creo que nos equivocamos. Su libre albedrío los estaba alejando de Dios, y no hay otra cosa que el libre albedrío haga. El libre albedrío sirve para una soberana cosa: alejarte de Dios. Solo la gracia te acerca, solo el Espíritu Santo te acerca y te dice: mira la cruz, mira el que murió, mira el que derramó su sangre, mira el que se quedó solo por amor a ti, mira el que pagó el precio. No fue casi lo pagó. No fue nos faltó poco, nos faltó un poquito. Ese poquito que nos faltó, ese libre albedrío de estos, ese poquito que nos faltó, Padre, Espíritu Santo, lo pueden hacer estos cuando digan: oh sí, yo reconozco que Jesús, porque yo decido
¡Ja! Consumado es, está hecho, está completo, no falta nada, el precio ha sido pagado. Si tú crees esto, entonces tú crees en el Cristo y este crucificado, que no fue un intento, no fue un ensayo, no fue algo como que más o menos, no fue un superficial. A Jesús la melodía gloriosa de su crucifixión no le faltó ni una sola nota. Todos los acordes fueron exactos, fueron precisos. El ritmo fue el exacto. Cuando él dijo consumado es, fue la nota sublime de su aliento humano, uniéndose con su naturaleza divina, dando ese último calderón, dando ese último acorde, dando ese último golpe en los tambores, dando ese último sonido de trompeta. Toda la melodía de la redención, aunque dejó un mar de sangre, así tenía que ser, fue completada. Ahora podemos confiar en que podemos ser salvos.